Hola, soy Kirama y estoy aquí porque se me quemó la GPU. Hola, soy Pablo y estoy aquí porque puedo hacer esto. Hola, yo soy José, soy sonidista y amo el... Hacemos toda la mezcla y la postproducción de sonido en un estudio en Los Ángeles. Hablo con el proyeccionista. Vení y mostrame las condiciones de sonido. Entonces detesto pagar una boleta para ir a sala de cine a ver a un huevón al lado chateando en el celular. O bueno, ¿alguna vez has llegado a callar a alguien o a decirle que apague el celular? Sí. José, ¿a vos no te gusta la ASMR? Nunca en la vida he visto una ruptura, una cuarta pared tan genial como esa. No tiene nada de malo, pero se volvió como el reggaetón, invisibilizó el resto de géneros. ¿Cierto? Que el reggaetón tampoco tiene nada. Sí, tiene mucho de malo. ¿Qué define hoy un podcast? El micrófono. Entonces justo José era, es que, no hay micrófono, no hay podcast. Es un programa de televisión, pero no es un podcast. Y José era justo, es que para que sea un podcast tiene que haber un micrófono gigante cubriéndole la cara a la persona. Y yo era, ay, sí. José. Justo vamos a eso. Justo, o sea, estamos ratificando la postura. ¿Sabes qué es muy charro sobre eso? Eso me recuerda uno de los primeros proyectos que yo hice en la universidad. Cuando yo estuve en la universidad, estábamos todavía trabajando en Fílmico. Y el problema que tenían todos mis compañeros era que obviamente estábamos trabajando con cámaras que no eran sincrónicas, no se podía sincronizar sonido y todo el mundo era como, no, entonces no podemos tener diálogos y yo no sé qué. Y yo piense. Terminé decidiendo que todos los personajes dentro de mi historia tenían tapabocas porque estaban en un lugar donde tenían que usar tapabocas y ya. Mi corto fue el único que tuvo diálogos durante todo el tiempo. Genial. Esa es la creatividad del cine, parce. O sea, no la espalda negra de Hitchcock en la película para poder hacer que eso sea como un plano secuencia. Pues claro, tengo que empatar esto de alguna manera para generar la sensación. ¿Qué opinas de los? Yo sé que Pablo no quería hablar de eso, pero de los equipos que conseguimos para esto. Están muy chéveres, me parecen muy bacanos. Vuelvo al punto por donde empezamos esta conversación. O sea, el cómo ya lo tienen resuelto. Entonces no hay que... Eso sí, el cómo. ¿Para qué sirve esto? Es el qué, la conversada. O sea, y ya es que nosotros estamos en un cuento super fashion, parce, ¿cierto? Vuelvo a poner un ejemplo pues con mis estudiantes. Profe, y entonces el micrófono AZR35 y 9K. Y sí, weón, pues ¿para qué lo querés? ¿Cierto? Cumple con la función, eso es, listo. ¿Cuántas veces les han preguntado a ustedes cuál es el mejor software para hacer animación? Ajá. Ay, huevón, pues el que sabes usar es el mejor. Sí, pero es que ahí hay una situación que siempre se va a resolver por algo muy sencillo y es el consumismo. O sea, a vos nunca nadie, ninguna empresa que haga equipos te va a decir es que es lo mismo si compras el equipo o el micrófono de $40 que el de 300. Lo que importa es tu maestría y el cómo lo uses. Nadie te lo va a decir porque no. Y mala estrategia. Y hay otra cosa que es pues yo siempre hago como la analogía, es como una cadena. A vos no te sirve nada tener una cadena de titanio si en la mitad tenés un eslabón de plástico. O sea, esa cadena es tan fuerte como ese eslabón de plástico del resto. Entonces, muchas veces nosotros nos preocupamos. Tengo un micrófono de $4,000. ¿Conectado a qué, weón? No, a un iPhone. Y con un cable. Por un cable Canon a mini plug. Entonces, ¿sí me entiendes? Entonces, también es ver el contexto de decir, ok, ¿para qué querés las cosas? ¿Cierto? ¿En qué entorno? ¿Para dónde va esto? ¿Por dónde va a salir este podcast? ¿Cierto? ¿Va a salir en salas de cine IMAX? ¿Cierto? Entonces, a veces perdemos el foco de para dónde va lo que estamos haciendo y nos escudamos más en
en el cómo. No, es que este no es el micrófono. O sea, sí suena y graba, pero es que yo necesito el micrófono de $3,000 para poder... Ni mierda. O sea, me están escuchando, estamos grabando y quien vaya a ver este podcast lo va a reproducir y nos va a entender lo que estamos hablando. Cumplió la función. Ya está. Yo en eso sí soy muy utilitario. ¿Sí me entienden? Claro, sé que nos movemos en un mundo. Hay una frase que yo siempre cito que me encantaba, que era de los romanos, ¿cierto? Decía, usted no solo debe ser la mujer del César, sino que debe aparentarlo, debe parecerlo, ¿cierto? Porque nosotros le creemos mucho. Entonces, ver este setting que tienen ustedes con estos brazos flexibles, las espumas, los audífonos, nos hace pensar que estamos en un podcast de verdad, ¿cierto? Si tenemos un solo micrófono rayado y raspado con un cable y nos lo estamos pasando entre los tres para hablar, la gente va a decir como, eso no es un podcast. ¿Sí, okay? Oíste, ¿qué vas a decir? No, que yo lo que iba a decir sobre eso es que también hay una cosa con esa cuestión y es que también resuelve un poco las excusas que tenemos como creadores. No es que, sabes que no puedo hacer la película porque es que todavía no tengo el equipo que necesito. No puedo grabar porque es que todavía no tengo esto o aquello o lo demás allá. De acuerdo. Es muy chistoso porque hubo un tiempo, y eso es como una anécdota un poco personal. No, realmente no es un poco personal, es una anécdota del trabajo, y es que en un momento toda la ciudad, Medellín, se llenó de los mismos lentes. Todo el mundo tenía los mismos lentes. ¿Cuáles eran los...? ¿Cómo se llamaban? ¿No te acordás? Los Cook. Los Cook. Sí, los Cook. Todo el mundo tenía. Y yo era como, pucha, ¿quién diablos fue el que firmó o a quién le están dando la comisión? Pero cada productora compraba los Cook porque eran los lentes y yo era pensando, Dios mío. Les pongo el ejemplo paralelo con los audífonos. ¿Se acuerdan de esos audífonos Beats? Los Beats by Dr. Dre. Exactamente. Sí. Esos audífonos costaban un cojonal de dinero. Cuestan. ¿Cierto? Y resulta que técnicamente cuando se les hace una evaluación, son unos audífonos que perfectamente se comparan a unos audífonos de $20. Ajá, increíble. Sí, 100%. Ahora, había una referencia que le incluían peso adentro de la carcasa para dar la sensación de que, no, es que claro, por eso vale $1,000, ¿cierto? Entonces, claro, es un poco la fábula del traje del rey. ¿Cierto? El rey va desnudo, pero nos han vendido el cuento de que... Sara conoce la fábula del cuento. No, me la cuentan. ¿Cierto? Entonces, claro, es ese cuento de vos estás pagando por una marca, está súper prestigiosa, todo el mundo la está usando, entonces pues tanta gente no puede estar equivocada porque si la usa tanta gente, pues es la correcta. Pero ahí es donde sacrificamos el criterio propio. Es decir, venga, los lentes Cook, sí, una nota muy bacana, funciona para eso, pero a mí me gusta más estos otros lentes. Esto me abre un poquitico algo que quiero hablar contigo, José, y es cómo todavía estamos buscando eternamente ese componente wow dentro de lo visual en la creación audiovisual. Entonces, ¿cuál es el próximo gimmick del que nos vamos a coger? Mientras el sonido es algo que se ha mantenido relativamente estable. ¿Me puedes contar sobre eso? Yo tengo ahí también una postura. Yo siento que estamos mucho más preocupados desde hace mucho rato por el cómo que por el qué. Okay. ¿Cierto? Entonces, claro, cuando yo era adolescente, hace unos meses, uno tomaba la decisión de ir a cine porque veía un pinche cartelito impreso en blanco y negro en la página de última del periódico y ya, esa era la información que tenías. Entonces uno llegaba a la sala de cine desprevenido. Cuénteme, asómbreme, conmuévame. Hoy llegamos a una sala de cine y conocemos todos los intríngulis de la película. Sabemos que en el minuto 17:02 el actor se tropezó y utilizaron esa toma para dejarla como parte de... Además porque en el tráiler te lo muestran. Por supuesto, y tenés encima toda la información que querás de entrevistas detrás de cámaras, previews, bueno, todo está. Entonces, yo siento que, claro, la experiencia del asombro frente a una película hoy no se vive lo mismo como... ¿Y vos no has vivido últimamente esa experiencia con una película? Yo me he alejado mucho de la sala de cine. Del cine, de hecho, estamos aquí con mi sponsor, es
la persona con la que he ido a cine los últimos 2 años ha sido con este señor y ha sido a ver 2 películas, pues. Sí. ¿Cuál es? Yo creo Duna y 1917. 1917. Entonces yo siento que, claro, la experiencia de ver cine se ha transformado. Bueno, segundo, ya es una cuestión muy personal mía, es la misantropía que me habita. Entonces detesto pagar una boleta para ir a sala de cine a ver a un huevón al lado chateando en el celular y a las otras 2 chismoseando. Y los golpes. ¿Y vos tenés la capacidad, o bueno, alguna vez has llegado a callar a alguien o a decirle que apague el celular? Sí. Sí. Pablo tiene esa capacidad. Yo no soy capaz, yo me aguanto tampoco. y sufro toda la película. Pablo se muere antes de decir eso. Yo estaba viendo Furiosa y me estaban pateando la silla de atrás todo el tiempo. Yo era como, ya, esta fue la última patada. Yo sé que esta fue la última. ¡Pum! Y yo, esta fue la última. No sabe lo que estoy pensando en hacerle si me vuelve a patear, pero no, todavía no. Yo creo que eso es tortuoso para los que no somos capaces de... ¿Vos cómo lo haces? ¿Te volteas furtivamente y lo haces delicadamente o cómo es el...? Depende del nivel de paciencia en el que esté en ese momento. Depende del modo zen en el que esté en ese momento. Y lo involucrado que estés en la Puede ser así como... O la última vez fue era un niño que estaba detrás de mí pateando, entonces volteo y le digo al señor, ¿le puede decir a su niño por favor que deje de patearme la silla? Ay, sí, qué pena. Pero también es, o sea, no entiendo. ¿Y se paró? Sí, aparentemente lo cambiaron de puesto, pero... ¿A qué patea otro? Que patea otro, que no se queje. Pero... Bueno, sí, entonces decías misantropía. Sí, entonces nada, y yo siento que el cine... Bueno, vamos a teorizar pues cosas bien Tiremos acá. La pandemia, que era inevitable tocarla en este tema, tuvo efectos en la disminución de la asistencia y demás. Segundo, la oferta cinematográfica que tenemos es DC Comics, Marvel y no sé, los que no pitufos. Tiene nada de malo. No tiene nada de malo, pero se volvió como el reggaetón, invisibilizó el resto de géneros. ¿Cierto? Que el reggaetón tampoco tiene nada de malo. Sí, tiene mucho de malo. Mucho boom, de boom, malo. boom, dale, boom, boom, boom. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Perdón, se me calman con mi reggaetón. ya que tocaste el reggaetón, perdón. Inevitable. Entonces, vos escuchás, no sé, Silvio Rodríguez. Entonces, Sueño con serpientes de mar, una cosa súper poética, súper linda. Y después escuchás, y compositor, Silvio Rodríguez. Y después escuchás una canción de reggaetón donde lo único que están diciendo es boom, boom, dale, boom. Soy una perra en calor. 8 compositores. 8 compositores. Ajá. Y vos Esperando un buen perro para quedarme pega. Esa es la canción favorita Y es como, de Pablo. eres una perra en calor. ¿Cuál fue tu último reggaetón? Tu inspiración. ¿Cuál fue tu inspiración? Anda, yo estaba viendo, perdón, no puedo hacer ese acento, pero yo estaba viendo dos perros, copulando y la canción ¿Nos apareció. puedes explicar lo que significa la palabra copulando para ti, compositor de reggaetón? Creo que es demasiado elaborada para un reggaetonero, pero bueno. Nada, Cogiendo. El gobierno para la... peleando. Bueno, perdón, volvamos, misantropía. Bueno, entonces nada. Estábamos hablando de reggaetón. Concentrémonos. Entonces, no, que yo digo, bueno, vale la analogía, que siento que así como el reggaetón ha invisibilizado, no lo voy a calificar, pero así como ha invisibilizado un montón de géneros, el cine de Marvel y de cómics ha invisibilizado un montón de géneros que antes existían como alternativa. También es una posición muy, muy personal. Lo otro es, entonces, claro, cuando ya todos disfrutamos de tener la comodidad de una pantalla de 400 pulgadas en la casa, pues porque ya cada vez el tamaño se importa. Entonces son 55, 70, 75, 100. Y el sonido. Y entonces el sonido y todo lo demás. Y entonces vos estás en tu casa, en pantaloneta, paras la peli cuando te dé la gana, la retomaste, volvés y no entendiste. Es otra forma de consumir el cine. Sí. Que las salas de cine ya no apelan pues a eso, ¿cierto? Total. Ahora bien, hay una cosa que el cine nunca nos va, con la que no puede pelear, y es ¿cómo llamarlo? La solidaridad de compartir una experiencia. La comunión. En común. La comunión, hermano, aleluya. Y es un callback. Sí, no, es eso, no, es claro, nosotros 4 podemos estar viendo la misma película sentados hombro a hombro, pero a la salida cada uno va a contar esa otra película que cada uno vio, que me emocionó, que me aburrió, que me decepcionó, ¿cierto?
es como visitar un museo donde vos vas solo, eso no tiene gracia. Poder compartir con el otro, decir, viste esto, ve, no me di cuenta de aquello. Eso es lo que hace, ¿cierto? Entonces, la experiencia de asimilar una gran pantalla, el espacio sonoro de una buena sala de cine, no hay nada que lo iguale, pues. O sea, vos puedes ser muy melómano y tener un muy buen equipo de sonido en tu casa y demás, pero aislamiento acústico, una sala bien calibrada, es la experiencia real sonora máxima la que podemos. Eso es algo sobre lo que yo siempre he peleado acá, y es que yo siento que lastimosamente en Colombia vos no podés, es muy difícil ir a una sala donde vos escuches la película como debería escucharse. Estamos muy quedados. Anécdota ñoña. Hicimos una película en el 2000, ¿qué sería eso? 14, 15. Saluda al diablo de mi parte. Ajá. Hacemos toda la mezcla y la postproducción de sonido en un estudio en Los Ángeles. Un estudio calibrado, exquisito, con licenciamiento Dolby. Para llegar a estrenar una película se necesitan, no sé, 2 años, $1,5 millones aquí en Colombia, listo. Y el esfuerzo de 100, 120 personas. Llegamos a la sala de cine de Colombia al preestreno. Hablo con el proyeccionista. Vení, mostrame las condiciones de sonido. Sí, pues que mostrarme como, no, las películas gringas se ponen así en volumen 7 y las colombianas así en volumen 5. Así es que, güey. No me jodas, Sí, huevón. O sea, el esfuerzo y el trabajo de 100 personas, un montón de dinero, un montón de tiempo por hacer las cosas lo más cuidadosas y delicadas, y todo entra a un embudo que se llama proyeccionista. Vení, ¿y esta sala hace cuánto la calibraron por última vez? Pero el asunto es a qué porcentaje de los espectadores le importa. Es que también es muy poco. Pero es que si a un porcentaje grande le importara, mira lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente es muy purista con eso. Pero pensá solamente en esto. La diferencia que está marcando José tiene que ver de dónde proviene la película. Y después preguntas por qué no hay suficiente audiencia yendo a las películas colombianas. Y lo mismo pasa con la luz, por ejemplo. El proyector se calibra la luminosidad. Entonces las películas colombianas se les baja porque es que hay que ahorrar bombilla. Ok, entonces lo que estamos hablando acá es que las locales así? escuchan peor, pero... Claro, nena, cuando tú muchas veces, y esto no es mito, pues ni es invento, ustedes no han experimentado que uno sale de una película colombiana y dice, ay, tan bacana, pero como tan oscura. Tan oscura. Oscura, sí, a mí me Claro, porque esas bombillas tienen unas horas de vida útil. Entonces, si vos las pones a la full potencia, aquí ya estoy inventando, porque no sé eso, pero si vos las pones a 100%, las horas útiles de esa bombilla van a reducirse. Entonces yo tengo que cuidarle. Una bombilla de esas pues vale, yo no sé, un cojonal de plata. Entonces, estas películas como no son tan masivas y como no me entran los 200 espectadores a la sala, sino solo 40, bájale 2 punticos a eso para que no se nos queme muy rápido. Sí, yo es porque no consumo cine colombiano, pues Vea. es preferencia. El asunto es que yo soy un pelado que se crió con MTV. Con el televisor puesto en MTV todo el tiempo. Yo también, amigo, yo consumo cine colombiano. Por eso. Pero como Es que yo no tengo autismo. Pero como... Es que yo sí. Vamos a comerciales. No, que mira lo mismo que estamos diciendo. A ver, yo me todos uno... contra Kirama. Vamos en 3, 2, 1. Qué pena, pero yo me uno a Kira. ¿Qué? Sí, lo siento. Pues sí, mi filmografía pues no es muy grande. Yo he hecho por ahí unas 10 películas. Que es mucho. Pues. Unos 10 largos. No, aquí hay gente que ha hecho muchísimo más. Pero yo, por ejemplo, no consumo cine colombiano. Y no porque ni esté bien hecho técnicamente, ni las historias sean buenas, las hay, ¿cierto? Sino porque siento que es un esfuerzo tan grande para tan poco, ¿cierto? ¿Ustedes saben cuántas películas se estrenaron el año pasado en Colombia? 74. 74 películas. Díganme el título de 3 que se acuerden. 1. Tienen 5 segundos. No, ese fue y este solo año. podemos hablar de 1, pues porque ¿Ese tenemos... no fue este año? No, fue el año pasado. El año pasado. Ya. No. De 74 películas y somos capaces de decir el título de 3. ¿Saben cuál fue el promedio de espectadores en esas 74 películas del año pasado? 8,700 personas por película. No les estoy diciendo que fue por semana ni por... ¿cierto? Por película. Entonces vos decís, un esfuerzo, o sea, una película promedio colombiana vale $1 millón, $4,000 millones de pesos, mal contados, en promedio.
sin efectos especiales raros ni nada de eso. Son 2 años de trabajo, desde que empezaste a escribir el guión, casting, rodadas, postproducción. La sacas a una sala de cine. La sacas a una sala de cine hecha a conciencia, bien hecha, bien contada, bien actuada, a competir contra los 4 magníficos, contra los 4 fantásticos. 4 fantásticos. Y Y peor aún, competir contra gente que dice es que yo me creí por MTV, entonces yo no veo películas colombianas. Y tu película empieza un fin de semana y lleva a 400 espectadores. Y entonces el distribuidor decide que no es suficiente y te la pasa un martes a las 11 de la mañana. Pues estoy caricaturizando, pues, pero es... Entonces a la segunda semana ya tu película está fuera del aire, ya está, adiós. Entonces el esfuerzo de 100 personas, 2 años y 4.000 millones de pesos terminó impactando a... ¿Cierto? Y ya está. Yo te iba a hacer una pregunta que te hice ahora y que no respondí. No respondiste. Perdón. No respondí. Y es, ¿cuál es la necesidad tan grande que tenemos desde el visual de estar todo el tiempo buscando esa nueva cosa que va a hacer que la gente vaya a cine? Como por ejemplo en Sinners, tener al mismo actor interpretando 2 personajes y todo lo que conlleva eso técnicamente y las dificultades a las que conlleva incluso desde sonido, el cómo hacerlo. Y cuando el sonido ha estado relativamente tan estable durante todo, pues desde su creación. Ay, yo creo que hay varias cosas ahí. Pues primero, es muy particular lo que vos decís del sonido en cuanto... Técnicamente ustedes saben que un micrófono funciona exactamente igual como se creó hace 120, 140 años. Los micrófonos estos micrófonos con los que grabamos hoy funcionan exactamente igual a como los micrófonos. No tienen que ser unos Shure. No tenían que ser unos Shure. ¿Cómo se llama la otra marca? Rode. No. Sennheiser. Unos Rode. No, en estos momentos todo el mundo utiliza los Rode. A él le gustan mucho los Sennheiser. No tenemos los... Yo me sentía súper humillado porque estos no eran los Rode. No tenemos los AKG. Este no es un Neumann, marica. No, weón. No, y los cables son marca Gato. Catmark. ¿Qué va a decir yo? Nada, entonces los micrófonos funcionan exactamente igual en su principio. Han variado, digamos, ciertos usos de materiales, ¿cierto? Sí. Antes se usaban membranas de seda y hoy se usan membranas de... Es como hablan. ¿Vos te has visto Evil Dead? No. Gracias a Dios. Sí. Yo le he preguntado eso a todos los invitados. Siento defraudado. Nadie ha visto Evil Dead. Bueno, no, entonces no hablemos de Evil Dead. No, es que iba a ir como a lo que vos decías del qué, pero no el cómo, ¿cierto? Por ejemplo, con literatura. Yo me empecé a leer un libro del que hablamos la semana pasada que se llama House of Leaves, ¿cierto? Okay. Y el libro, como si la literatura en páginas no fuera suficiente, hace que, lo hace como muy abstracto. Empiezan a escribir con un formato distinto, empiezan a tachar letras. Es algo que girar el libro. Tenés que girar el libro. Se vuelve una experiencia también. Okay. Pero es como, para mí la literatura de por sí ya era interesante sin necesidad de un gimmick extra. Eso no será que pasa como lo que está pasando con la cocina, ¿no? Que los buenos sabores entonces ya tienen que estar pasados por nitrógeno líquido y dentro de un globo que se cristaliza para poder probar la lengua de un camarón. O sea, qué sé yo. Entonces volvemos un poco a ese concepto, ¿cierto? O sea, lo que nos importa más es la forma que el fondo. ¿Cierto? El empaque, por así decirlo. El empaque, claro. Y miren que, repito, uno ve todos estos detrás de cámaras, toda esta información de las películas y normalmente te están analizando y hablando el cómo. Es que tuvimos que desarrollar un lente nuevo, tuvimos que usar una cámara, tuvimos que usar este gadget, esto no existía antes, entonces se hizo. Entonces esa es la forma como de atraer. Venga, vea mi película, mi historia es una mierda, es una pendejada. Pero píllese lo que hicimos con ese filtro que desarrollamos para poder hacer el pelambre del monstruo, ¿cierto? Venga, véase 28 años después que la grabamos toda en iPhone. Exactamente. Y entonces es muy charro porque muestran el iPhone, la grabamos toda en iPhone, muestran el iPhone pegado de un lente de cine de este tamaño. Absolutamente. No, y claro, y es el jaquetazo, ¿cierto? La excusa es el iPhone.
Y te terminan justificando. Yo por ahí leí una de esos comentarios, de esas críticas. Bueno, no grabamos con el iPhone como tal porque no es ergonómico, nada, pero es el mismo chip y es el mismo sensor que tiene el iPhone. Ah, ok. Cierto. Entonces, compra Apple. Bueno, volvamos como a la raíz de todo lo que estamos hablando y es como... La raíz de todos los miedos. Visualmente han habido como muchas tecnologías que yo siento que en el cine han fallado. Pues que, por ejemplo, intentos. El 3D. Eso, pero es que el 3D, lo más charro del mundo es que el 3D es algo que se intentó hace años. Y casi siempre se ha reencauchado. Zootopia, ¿cómo se llama? No pegó. ¿Y qué otra cosa se te ocurre como en lo visual? Yo ahorita vi últimamente una cosa que me pareció muy interesante, y que es una pantalla que intenta abarcar todo el ángulo visual. Ah, sí. Okay. Que estaba basada en esta tecnología con la que se hizo Mandalorian. Sí, sí, o sea que tu silla ocupa un lugar en el espacio y el espacio se mueve y hace que percibas que la silla se está moviendo en el espacio. Entonces es pantalla frontal, piso y laterales. ¿Cierto? No sé cómo se llama. Bueno, yo no la llegaba a ver. Pues eso es producción digital, algo así. Digital production. Digital, ¿qué se llama eso? Bueno, es como lo último intento, ¿cierto? Okay. Pero... yo siento que un poco como pasa con la literatura. Uh-huh. Hace poco acabé de leerme un libro de Héctor Abad Faciolince que se llama Salvo mi corazón, todo está bien, que es un libro que paradójicamente me sorprendió porque yo no había leído nada previo ni demás. Habla de un personaje al que yo conocí que se llama Luis Alberto Álvarez. Luis Alberto Álvarez fue uno de los grandes críticos de cine que hubo en Colombia. Un tipo que era de referencia a nivel mundial, o sea, lo llamaban como jurado al Festival de Berlín, al Festival de Cannes, y era un gran crítico, él era un cura. Pese a eso, no, él siempre tuvo pues como un cuento ahí particular. Entonces, por ejemplo, me asombró que este libro, que cuenta pues la historia personal, ficcionada pues por Héctor Abad en muchas partes, pero cuenta la historia de él. En muchas partes, como él era un gran amante de la música y de la ópera, entonces vos te encontrás en mitad de la página con un código QR que puedes escanear para que escuches de qué está hablando. Y es una novela, ¿cierto? Ah, qué bonito. Entonces me pareció muy interesante porque romper te estoy dando hipervínculos, te estoy ampliando las fronteras de la página y vos puedes buscar información extra si querés. Si no querés, puedes seguir leyendo, eso no importa y no vas a... No. ¿A vos te gustó esa Me pareció interesante esa propuesta, me parece interesante porque es claro, es llevar una información... O sea, se vuelve transmedia. No, yo creo que, por ejemplo, Sara va a escanear el QR y abre TikTok. ¿O no? No, mentira, no lo digo yo también, lo digo porque yo también. No, Pablo dijo otra cosa. No me le hagan bullying a la por ejemplo, niña, pues. yo creería que en mi caso yo voy a escanear el QR y ya que tengo el celular en la mano aprovecho para ver notificaciones y ver cosas así. Ya que me metí aquí. Ahora, no, claro, es buena estrategia. Es que mira que, por ejemplo, con la lectura digital te facilita. Yo soy un gran amante de los libros, pues un enamorado de leer, pero por ejemplo leer en Kindle, esa facilidad que te permite vos tocar una palabra y encontrar la definición que querés, o de tomar notas y compartir esas notas digitalmente con otro, no sé, es cierto, es poderoso. Mi papá es un hombre gran lector, tiene 91 años. Y a mí me encanta verlo sentado en su silla con su Kindle y sus audífonos, oyendo música y leyendo. Y disfruta lo mismo el Kindle que un libro. Cuando aparece la imprenta, yo me imagino que esta discusión la tuvieron muchos escribas y muchos escribanos y muchos amanuenses diciendo, no, joder, esa huevonada no se va a vender. Eso, como que el libro repetido, no hay nada como un libro único, hecho a mano, ¿cierto? Eso lo dijo Ulises. Aparece el Kindle y entonces todo el mundo, no, es la muerte de los libros impresos. Eso. No, ¿cierto? Yo creo que siempre entendemos cómo cohabitar. Apareció la televisión y todo el mundo dijo, no, es la muerte del cine, eso ya no va a volver a ser. Ahí sigue en paralelo, ¿cierto? Entonces yo siento que aprendemos como a transitar entre la practicidad de una cosa y de la otra, con nostálgicos, con defensores. Miren, por ejemplo, desde el punto de vista de sonido. Yo siempre me encuentro con estudiantes o con gente que me dice, no, es que no hay nada como el sonido análogo de un acetato. Ok. Desde el punto de vista subjetivo,
es totalmente válido. Yo no te puedo decir que a vos te gusten más las piñas que las naranjas. Esto, pero desde el punto de vista técnico, el sonido analógico está muy lejos del sonido digital. El sonido digital te da unas cosas que el sonido analógico no te las da. Dinámica. ¿Qué es la dinámica? El volumen más alto y más bajito que tiene un sonido. La dinámica de un sistema analógico es lo que te permite hasta bajar el volumen hasta que aparece el ruido de fondo de la aguja rozando el plástico, el acetato, ¿cierto? Entonces había muchas piezas de obra clásica que vos las ibas a poner en un acetato, en un disco, y los pianísimos, las partes más suaves, se confundían con el de la aguja rozando, ¿cierto? El sonido digital no tiene ruido de fondo, ya está. El sonido digital tiene un rango extendido de frecuencias que no lo tiene el sistema análogo. Ok. Pero eso no significa que a vos no te guste más escuchar en un acetato. ¿Entendés? Es como decir, no, es que... O que seas un esnovista. Eso es pretensión, sí, eso es pretensión. Pero el sonido le da una cosa al cine que la mayoría de la gente no valora. Pues bueno, aparte de sus, no tapes cuadros. De sus características, por supuesto, y es... y es que... 1, 2, 1, 2. Bienvenidos de nuevo. José, ¿a vos no te gusta la ASMR? No tiene ni idea de qué es. No. Esa no es una empresa que produce chips para... Es eso. Es eso. No, nunca, no has llegado a interactuar con sí, el los susurros, ya me acordé. ASMR. Sí, claro. Sí. No has llegado a consumir ese contenido. No, yo no lo consumo. Le estoy ayudando a una amiga como a hacer algo así muy... El sonido es una materia muy fantástica. Pues claro, estaba hablando alguien que ha amado y ha vivido el sonido por 20 y tantos años. La psicoacústica es una ciencia que estudia la forma como nuestro cerebro percibe el sonido y las relaciones de sentido que se generan en el cerebro, ¿cierto? No es solamente que si el tímpano vibra y bueno. Entonces, por estudios de psicoacústica resulta que casi el 60% de lo que un ser humano aprende en su vida entra por los oídos, no por los ojos. Absolutamente. ¿Qué es lo que pasa? Que el ojo requiere mucho trabajo de los chips y de la RAM cerebral para interpretar fondo, color, figura, texturas, ¿cierto? Profundidad de campo, distancia. Entonces, el sonido de alguna forma nosotros siempre lo hemos subestimado. Además porque somos una cultura muy visual. Pero eso es relativamente reciente. Ustedes ven, por ejemplo, las esculturas de Botero. No, de Buda. Joder, de Buda. Gracias, Buda. Señor. Muchas de las representaciones de Buda lo representan con unas orejas grandísimas. Y eso es una representación de decir, él sabe escuchar. Escuchar es muy importante, ¿cierto? La escucha la hemos perdido hace mucho rato. En África es muy común ver que gran parte de las culturas africanas tradicionales se basan en la palabra oral, en la narrativa oral, en el hablar y escuchar, ¿cierto? Yo voy a dar un ejemplo súper sencillo que tiene que ver justamente con nuestra naturaleza. Cuando vos naces, o sea, los bebés no son capaces de identificar a su mamá o a su papá. Lo único que pueden identificar es el sonido de... Allá iba, amigo, y es que el sonido es el primer sentido que se abre al mundo cuando estamos en el vientre materno, ¿cierto? O sea, vos oís el latido del corazón de tu mamá y tu propio latido, los flujos sanguíneos, los flujos gástricos. Bueno, por eso cuando un bebé recién nacido lo carga la mamá, él está inquieto y lo pone aquí contra el pecho, él se serena, porque vuelve a sentir un sonido familiar para él, que lo tranquiliza. Estoy en zona segura, ¿cierto? Entonces, claro, el sonido es muy poderoso, pero es que el sonido nunca se puede comparar con la imagen. Y ese es el cuento eterno de, ¿qué es más importante, la imagen o el sonido? No, weón, ¿qué es más bueno, una piña o un banano? No, son dos cosas que no se pueden comparar, porque la imagen se mueve en el espacio, mientras el sonido se mueve en el tiempo. Entonces, este espacio en el que estamos no ha variado, no ha mutado para nuestros ojos y para nuestra percepción corporal. Pero el sonido, lo que yo acabo de decir, ya es historia, ya pasó, ya se fue, ya no existe. Estuvo unos segundos mientras estoy hablando, pasó por los cerebros de ustedes, puede que se quede la idea, pero mis palabras ya no existen, ya se fueron. Efímero. A excepción, gracias a este sistema de grabación que van a ser eternas. Que está grabando, ¿cierto? En eso yo siempre... No sé. Miren, nosotros podemos tener esa imagen en 6K, súper bien iluminados, maquillados, peinaditos, súper lindo.
Esta mierda no se la aguanta a nadie. Sí, total. Pero si lo que yo estoy oyendo me interesa y lo estoy oyendo de forma que lo puedo seguir bien y la imagen está un poco granulosa y está medio desenfocadita, yo soy capaz de quedarme ahí y sigo la historia. Voy a hacer un paréntesis acá y voy a hacer pregunta de chismógrafo. Pregunta de chismógrafo. Si tuvieras que perder un sentido, ¿cuál sentido sería? En este caso, ahora dejémoslo a los 5 sentidos, pero ahorita te lo voy a preguntar La vista. Sí. Este señor y yo tuvimos la oportunidad de trabajar en un documental muy bello documental, con una directora muy distinta a la anteriormente mencionada. Pero menciona esta. Esta se llama Ana Cristina Monroy. El documental se llama ¿A qué suenan tus ojos? Y trabajamos con un personaje que es invidente de nacimiento, Juan Pablo Culazo, un uruguayo especialista en grabación de aves. Tenía tremendo culazo. Gracias a por romper el hielo. No, pero tenía tremendo apellido, ¿sabes? Yo no quería ser el que la cagara. El apellido es un poco... El apellido es un poco... Culazo. Desafortunado, sí, pero bien. Sigamos. Nada, si él se siente orgulloso de su apellido, pues... ¿Qué vamos a decir nosotros menos de eso? ¿Y es de dónde? Uruguayo. Uruguayo. Sí. Ok. Culazo debe ser otra. No, uruguayo. Eres uruguayo. No era Cheyenne. No. Okay. El caso es que con Juan Pablo, que nos tocó convivir a lo largo y ancho de este país durante muchas semanas de rodaje por una buena temporada, los dos, y aquí voy a hablar en plural pues con Pablo, los dos aprendimos. Mira, bueno, y después hicimos otro corto, ¿te acuerdas de Mil Orejas? Ah, sí, claro. Con niños sordos, ¿cierto? Miren, un sordo no se puede integrar a esto. Yo siendo invidente puedo estar aquí, puedo estar conversando y podemos seguir la idea y toda la carreta. Y todos son Daredevils. O sea, ahí es donde definitivamente Marvel sí le dio... ¿Cómo se llama el creador de esa vaina? Jet Li. No. ¿Cómo se llama el creador de esas cosas? El que hizo los cómics. El que ya se murió, que tenía gatitos. Pero ese no era... Él le dio al... O sea, todos... No puedo decir que todos, pero una muy buena cantidad de ciegos son, o sea, Daredevils, de verdad. ¿Vos te acordás de Culazo montado en ese caballo, dándole? Y uno era como, ¿cómo se va a morir? Y este personaje se ha tirado en paracaídas y ha manejado auto y bueno. No, pero él es que él es un... Él es ciego. No. Él es sordo. Él es ciego. Él es ciego. No, él es ciego. No, pero él ¿qué profesión no tiene profesión porque una de las dificultades fue, es que usted como sordo no puede, como ciego... Stanley, gracias. Usted como ciego no puede estudiar nada que no sea derecho o psicología. Ok. ¿Cierto? Pero este man es ciego. Este man es sonidista. Este man reconoce el canto de más de 400 aves. ¿Cierto? Él se ganó Supercerebros de Nat Geo. Ok. El asunto es que lo que quería decir es que con la experiencia de trabajar con él y con otros ciegos y con unos niños sordos con los que hicimos un cortometraje, por ejemplo, el estar sordo te aísla. Porque si vos no sabes leer labios o tenés un traductor de señas al lado, no te puedes integrar. No te puedes integrar, te aísla. ¿Vos te acordás? Había en ese corto que estábamos haciendo, había un plano muy bonito donde los niños empezaban a caminar y se alejaban en un plano general súper bonito. Y entonces grabamos el plano súper bonito, corta, todo el mundo para y los niños siguen yendo. Claro. Tiene que salir el asistente de dirección. Tienes que correr hasta donde ellos para tocarlos o para pararte al frente para decirles que paren. ¿Cierto? Eso es muy poderoso. Además, píllense lo siguiente, ¿cierto? Volviendo a la analogía. Los ojos tienen párpados y tienen un ángulo de visión. Entonces, si yo quiero dejar de verlos a ustedes, puedo voltear la cara o cerrar los ojos. Pero es muy difícil dejar de oírlos. Aún incluso tapándome los oídos, el sonido va a seguir invadiéndome. O sea, el cerebro tiene un sistema automático, llamémoslo, que es como un volumen cerebral. Y es que él se centra en las fuentes de sonido que le interesa y obvia o baja el volumen de todo lo que no le interesa. El sonido de la nevera que ha estado sonando durante toda la grabación,
a nosotros no nos interesa. Que nosotros no habíamos escuchado nunca, pero que aquí el señor el sonidista sí lo escuchó. Entonces, ¿Y él es que yo no puedo más? ¿Se imagina? Así de buenos son esos micrófonos. Son muy buenos. No. Por eso estamos recomendando los micrófonos Zoom para Zoom. tu próximo podcast. Patrocínenos Zoom. Zoom. Asumen nosotros. Entonces, esa percepción psicoacústica hace que son materias diferentes el ojo y por eso, por ejemplo, en el cine blanco y negro el sonido se resalta tanto automáticamente y no es porque el diseñador de sonido trabaje más para una película blanco y negro, sino que tu cerebro trabaja menos en la interpretación de la imagen. Entonces el sonido se resalta por sí solo, ¿cierto? Entonces, es por eso que uno tiene que bajarle al radio cuando está parqueando. Para ver mejor. Muy bien, muy bien. Sí, Va es con eso. José, la última película o alguna serie donde vos de verdad hayas dicho qué diseño sonoro. O también una donde digas como no, qué desastre. No, pues uno tiene ahí como sus favoritas, pues. La última, no se puede decir como la última. A ver, por ejemplo, ¿cómo es que se llama la serie de la pandilla en Inglaterra? Peaky Blinders. Peaky Blinders. Me gusta mucho el diseño de sonido de esa serie, siendo que es una serie que es muy bococentrista, o sea, está muy centrada en esto, en la palabra de las acciones. Me gusta esa propuesta. Claro, Dunkerque tiene un diseño de sonido impresionante. Que a mí me encanta, que te mete ahí en ese cuento muy, muy cercano. Wall-E. Es fantástico crear todos los sonidos de todo lo que está pasando en cada cosita. Pero eso es algo que te iba a decir, como cuando Pablo te pregunta, es que vos no llegas a ver una película y lo primero que pensás es, vamos a ver el diseño sonoro. Es como Pablo, por ejemplo. En otra época de mi vida, sí. Eso, cuando... Ahora no, ahora digo, no, yo la voy a ver, intento verla y disfrutarla como un ciudadano promedio. Pero yo siento que después si me atrae, digo, ya la quiero repetir y le quiero como estudiar, ¿no? Pero una película con mal diseño sonoro es lo primero que uno nota. O sea, ahí sí ya lo saca uno y uno dice, bueno, ya. Era paradójico porque la pregunta iba un poco de esa respuesta cuando vos dijiste cómo se inserta uno en el hacer del cine. Y es, vos pasas muchos errores en muchas cosas y el sonido es como de las cosas últimas en las que se piensa, ¿cierto? Entonces, en postproducción, mira, esta secuencia yo la quiero aquí en blanco y negro y de pronto va tomando color a partir de la capa de la niña y el árbol verde. Aquí volvemos cámara lenta y la cámara gira 360 grados. Perfecto. Y de sonido que... ¿Qué musiquita tenés por ahí, weón? ¿Cierto? O sea, el sonido no se piensa como se piensa la imagen desde el guión, sino que es como una cosa como, bueno, no, sí, ahí están hablando, entonces pues se supone que tienen que hablar, ya está. Voces de 4 personas en un salón, ya está. Pero el sonido se hace notorio cuando falta o cuando falla, ¿cierto? Entonces, mierda, este podcast quedó horrible, no se oye nada, ¿qué vamos a hacer? Solo al final es que te das cuenta como, joder. A mí me da risa, por ejemplo, con ciertos podcasts que cuidan muchísimo la imagen, pero no el sonido. Pero viejo, tenés a 3 personas hablando. Pues eso es como hacer un video de un coro y lo más importante es tener el Steadicam con la cámara girando y la grúa de cabeza caliente girando alrededor del coro, pero el coro no se oye. Sí. ¿Qué es lo que yo estoy contando? Estoy contando una gente que está cantando. Lo que está importando en ese momento es el sonido que emites. Aquí podemos venir vestidos como estemos, está iluminado toda la carreta, pero digamos que la información está cargada es en la palabra, ¿cierto? Entonces esa percepción del sonido es... En un rodaje de cine, Sara, vos llegas, la parafernalia de fotografía es un equipo de yo no sé cuántas personas, camiones, planta eléctrica, va. Y llega sonido y es uno y otro huevón con una maletica. Con una maletica, sí. Entonces ahí pues ya no hay efecto áptico, ¿cierto? Pilas que llegó sonido, ¿no? Y lo otro que es muy especial y que es muy importante sobre el sonidista, que es fundamental y que es una de las primeras lecciones que alguien que quiera ser camarógrafo o director de foto debe aprender, es que siempre que te pregunten dónde va la cámara, es donde está el sonidista. Tenemos un lugar especial para ver el set. Sí, no, es muy parece chiste, pero sí, entonces uno lee el set, lee la escena, ok, acomodémonos por aquí.
aquí creo que vamos a estar muy bien. A los 7 minutos llega algún lumino con un trípode gigante. Qué pena, es que Pablo dijo que aquí esta es la luz principal y de verdad que, ok, córranse con todos sus aparatos. Pero no, más allá de la anécdota es... mira, por ejemplo, cuando uno pide silencio en set, porque vamos a hacer un room tone, ¿cierto? El room tone es el silencio inherente a cada espacio, que eso sirve como de colchón cuando uno edita el sonido para que haya una continuidad en el montaje. Silencio, por favor, todo el mundo vamos a grabar, dice el asistente de dirección. Prepara, vamos a hacer room tone. Ahí es cuando uno aprovecha Apache. Uno identifica, ¿no? Room tone, ambiente cuarto, interior día, casa de Pablo. Ey, ¿Qué es lo que están grabando? ¿Te viste la casa de los famosos ayer? Silencio, por favor, estamos grabando sonido. A Mr. Steven lo cogió el tránsito de Medellín. A uno lo oye por ahí. El Dr. Biter. ¿Cierto? Entonces la gente no entiende. ¿Qué hora es ese corte para almuerzo? Entonces la gente no entiende como qué carajos está pasando ahí. Bueno, está bien, listo. Está bien. Digamos que no todo el mundo tiene que saber qué está pasando. Eso me bajó por la columna. Pero sí es cierto que, claro, como hay dinámicas distintas, yo siempre he dicho pues una frase que no es mía, pues por supuesto, pero que es muy común y dice, todo director tiene el sonido que se merece. Hay directores que cuidan el sonido y tienen un sonido impecable. Hay directores que les importa un pepino el sonido. Y yo me imagino que esto se puede extrapolar a todo. Todo director tiene el diseño de arte que se merece, la fotografía que se merece, la actuación que se merece. Pero más allá de eso, yo creo que el sonido no es una labor del sonidista. Es una labor de equipo, porque maquillaje me puede ayudar perfectamente a esconder un micrófono maquillándolo entre el peinado, porque vestuario me va a colaborar haciendo un bolsillo secreto para poner una unidad inalámbrica, porque fotografía me va a colaborar haciendo un túnel de sombra para yo poder poner y pasar la percha por ahí, porque vamos a negociar, este plano general está divino y yo no tengo dónde poner micrófonos, pero después vamos a regalarme otro plano un poquito más cerrado para yo poder grabar y tener un mejor registro del sonido, okay. ¿Cierto? Entonces es una responsabilidad colectiva. Volviendo a lo que te decía, que quería hacerte una pregunta hiperpoética, innecesariamente hiperpoética. No sé. Y no la hice. Vos bien dijiste que sos un gran lector y tengo absoluta certeza. Gran en cantidad, no sé engañar de otra manera. No, pero sí lees mucho. Yo creo que sos una de las personas que más lee que yo conozca. ¿Qué libro en particular vos has dicho que la prosa y la forma en la que fue escrito fue tan increíble que casi que lo podías escuchar? No la voz del escritor narrando el libro, pero los lugares que describía o los personajes y su forma de hablar. Ay, bendito. Complicado. Yo creo que esa sensación me la ha acercado más la poesía que la narrativa. Okay. Diría que Vallejo, César Vallejo, el poeta peruano, tiene unos textos que cuando yo los leo, mejor dicho, me pasa con Vallejo una cosa, los tengo que leer en voz alta. Ok. ¿Cierto? Y quiero ponerle el sonido y la musicalidad que me imagino que él... Y de hecho a mí me gusta escuchar poetas leyendo sus poemas, porque te acercan a la forma como interpretan el ritmo, la entonación, como subrayan una palabra, ¿cierto? Escuchar a Benedetti leyendo poemas de Benedetti es distinto a leer a Benedetti. Pues o así lo percibo yo. Sí. Porque me acerca más íntimamente como a... Cuando vos escribiste ese texto, ¿en qué musicalidad estabas pensando? Y la poesía, por supuesto, tiene una musicalidad intrínseca. Entonces, digamos que así, hay capítulos o hay páginas muy afortunadas de ciertos textos donde uno dice, joder, ¿cierto? ¿Cuál es la fuerza sonora que tiene este texto? ¿Cierto? Que te queda resonando en la cabeza. Pero no podría decir así como... No, algo como de ficción. Siempre digo el título de este libro al revés. Ready Player One, ¿cierto? Que ya salió la secuela. Sí.
Ready Player 2. Ok, Ready Player One, a mí hay unas partes que me parecen supremamente sonoras y sonoras que generan atmósferas densas, ¿cierto? ¿Dónde diablos está eso en una página escrita de un texto? Pues no estoy hablando de la película me pareció chévere y me parece que está hecha de una forma, digamos, muy fidedigna al libro, muy cercana. Sí. Pero cuando vos lo lees, te evoca unas atmósferas sonoras que yo no sé de dónde diablos vienen, ¿cierto? ¿Crees que tiene que ver un poco con que está jugando con nuestra nostalgia y... Sí, que utiliza recursos de musicalidad que uno ya tiene registrados. Que tenemos referentes, tal vez. Estás hablando del Atari, vos te acordás del sonido específico del... Claro, y que también evoca cosas que fueron o son sonoras, ¿cierto? No sé, puede ser, yo creo, lo que vos decís de la nostalgia, por supuesto. Todos añoramos volver a ese lugar donde fuimos felices, que es nuestra infancia de alguna manera. Por supuesto que hay infancias que no fueron tan afortunadas, pero por lo menos mi infancia fue muy afortunada y no me acuerdo qué escritor decía que la patria de uno finalmente es nuestra infancia. Pero yo creo que aún así la infancia de uno no haya sido tan afortunada, esas cosas lo ayudan a uno a escapar. O sea, yo creo que las personas incluso que tuvieron infancia pesada tienen memorias positivas del escapismo que le da a uno esa nostalgia. Y meto ahí la cuchara con una cosa, Kira, es muy bonito, a mí me encanta ver a los niños jugar porque los niños son muy onomatopéyicos, muy sonoros. Te pueden convertir una cajita de fósforos en un auto o una nave espacial solo con el sonido. Solo con el sonido, ¿cierto? No necesitas tener el superjuego de Mattel para... Pero aclaremos cuáles niños de qué generación. No creas que ahorita no sé. Sí, o sea, uno a esta edad de la vida uno tiende a generalizar, pues, y a decir, no, es que toda esta generación de ahora tan inútil. No, hay gente que sigue siendo... Que sigue, no. Sara, te voy a seguir hablando con vos. Con esta generación joven tan inmadura. Inútil. 8 años acá. Mentiras, pero yo sí me he encontrado ahorita pues con chicos que están también por fuera de las pantallas. Pues yo sé que no son tan populares o tan generales, pues tan sí. No es el número tan amplio, pero sí también lo sigue habiendo, ¿cierto? Y sigue habiendo gente que disfruta con un juego análogo sobre una mesa, en fin. Sí. Ahorita la cámara hará un paneo por este espacio. Pero más allá de eso, claro, la infancia es un lugar de nuestra historia que es muy onomatopéyica y nosotros perdemos esa capacidad en cierto momento de la vida cuando ya nos creemos muy serios y no podemos cambiar de voces ni acompañar las expresiones con sonidos, ¿cierto? ¿Sabes algo justo que nosotros estamos experimentando hace poquito, Pablo y yo, muy cercanamente? El traje. No, mentira, no. Jugar rol, Calabozos y Dragones. ¿Vos has llegado a jugar alguna vez? Sí. Incluso yo ayer le hice una propuesta a Pablo. Juegas juegos de rol con Lucía. La mejor historia del mundo. Cric. No entendí, pero bueno. Juegos de rol con la pareja. Bueno, ya. Bueno, sí. Incluso le iba a decir a Pablo como que empezáramos hoy con una partidita de rol sencilla, pero Pablo no me contestó ayer. Pero ese juego de rol y ese make-believe es también mucho esa transportación a lo que es la infancia, pues, y a lo de hacer los ruidos y a de hacer personajes. Eso es muy... Y que literalmente lo puede sacar a uno del juego o lo puede hacer que uno se introduzca horrible, pues, en la historia. Claro. Que fue lo que nos pasó la primera vez que jugamos rol. Sí, jugamos rol. Que yo era el DM, entonces el asunto es que quería involucrar cosas de nuestra vida común. Entonces, en ese entonces estamos hablando de una genial artista erudita que se llama Tokisha. Entonces, uno de los personajes en el juego... Es que mírele solamente la cara a Pablo, ya está decepcionado. Sino que es que, a ver, cuando yo estoy jugando Calabozos y Dragones, o sea, lo que sea que estoy jugando, uno lo que quiere hacer es... Inmersión. Meterse en la película. Meterse en la película, exacto. Entonces estamos hablando de un setting que es medieval, fantasía, magia, etcétera, etcétera. Y nos encontramos con un personaje que es una ninfa. Se llama Whispering. Que se llama Whispering, que además no sé de dónde salió el nombre. No sé. Es el mejor personaje del mundo.
la pobre. Y esto lo vamos a censurar, obviamente. Sí. Por favor. Entonces llega Whispering, encontramos todos nosotros, todos los jugadores, encontramos a Whispering y cuando la vemos que está cantando una canción de reggaetón que dice... Yo soy una perra en calor. Entonces yo era como, ven los árboles, se siente el sonido del agua y en la distancia se escucha, yo soy una perra en calor. Hemos Pablo, qué putas Kirama. O sea, Pero, o sea, se emputó de una manera. Nunca o sea, lo sacó. en la vida he visto una ruptura, una cuarta pared tan genial como esa. Lo sacó. Y entonces llega Kirama y entonces dice, y entonces ustedes, ¿qué le preguntan o qué hacen con la ninfa? Y llega Pablo y es que yo la mato. yo era un clérigo que se supone que debe ser todo paz y amor. Si y yo eras como un clérigo voy, debías ponerte a perrear con la Y ninfa, voy y la parce. mato. Y yo, Pablo, no, necesitamos información. Y es que no, yo voy a tirar esos dados y voy a matarla. No, Dios mío. Sí, bueno, entonces Le corto las cuerdas vocales. Pero, o sea, a toda costa. Él quería matarla a toda costa. Bueno, sí, justo eso, pues yo la verdad nunca en la vida había experimentado jugar rol ni nada de eso y me transporta a la niñez demasiado. Yo tengo una última pregunta. Y solamente se vale un sí o un sí. ¿Ok? Voy a hacer una película y necesito un sonidista y un diseñador sonoro. Uy, no, este man. ¿Qué? Háblame un poquito más duro. Es que tengo un problema en el audio. Estás haciendo que lo ponga frente a cámara para sentirme totalmente comprometido. Te casarías con mi película. Ay, gordo, no eres tú, soy yo. Puerca, corte. Parce, usted sabe cuál es la respuesta sin hacer esa pregunta, bueno, compañero. Bueno, pero... Y son todos esos. No, el que él quiera. Bueno, ahí. coja ese. Yo creo que de pronto le puedo decir. ¡Wow! ¡Catafract! ¡Catafract! ¡Wow! ¡El que querías! ¿Sabes qué significa catafracto? ¿Qué? Sí. Ya terminamos. Ya.